La ciencia es una cuestión social. Eso es lo que afirma el matemático Antonio Pérez Sanz, quien subraya que no debe haber separación entre los científicos por una parte y los ciudadanos por otra. En ese sentido, señala la comunicación de la ciencia como el instrumento ideal para ensamblar el hallazgo del conocimiento a manos de los científicos con la necesidad de su comprensión por parte de la población en general. Eso sí, hay que explicar lo que ocurre de modo que sea comprensible, que todos lo entendamos. La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, se suma desde ahora a esa labor de comunicación y divulgación científica, eje sobre el que gira buena parte de la esencia de toda universidad. El Rincón de la Ciencia es desde ahora plataforma que aspira a reconfortar la necesidad de conocer en qué consiste nuestro entorno. Su director, el doctor en Ciencias Físicas, Juan José Moreno. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido. Gracias, Luis Miguel. Explícanos, por favor, en qué va a consistir el Rincón de la Ciencia, lo básico. Pues el Rincón de la Ciencia va a ser un programa de divulgación científica en el cual vamos a ver aspectos básicos de ciencia para que lo entienda todo el mundo. Y en esta ocasión, ¿de qué disciplina vas a hablar? Pues vamos a hablar de una rama de la astrofísica que es la cosmología, que trata del origen y evolución del universo. Explícanos con un poquito más de detalle para que lo entendamos bien qué es la cosmología. La cosmología trata de explicar el origen del universo y trata de explicar cómo funciona el universo en su conjunto, sin fijarse necesariamente en los detallitos. Simplemente es cómo funciona en su totalidad. Si se expande, si no se expande, a dónde vamos, de dónde venimos, etc. En este ámbito diríamos que la estrella del espectáculo es el Big Bang. El Big Bang. Háblanos del Big Bang. ¿De dónde procede? El Big Bang fue una broma, fue un chiste que hizo Fred Hoyle. Fred Hoyle era un físico muy renombrado. Por demás, este físico explicó las reacciones nucleares de las estrellas y le entrevistaron en la BBC. Y a él no le gustaba nada la idea del Big Bang y lo llamó Big Bang en inglés. Gran explosión traducido a español, ¿no? Y no le gustaba porque le parecía algo como creacionista, ¿no? Como si pusiéramos a Dios en ese momento y es el que crea el universo. Él creía en un modelo estable, que el universo no cambiaba. El universo se mantenía más o menos siempre igual y por lo tanto no necesitaba de ese acto, según él, creativo, ¿no? O de creación, ¿no? La idea, además, aparte de que se desprendía de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, vino de Lemaitre, que era además un sacerdote belga. Entonces, claro, la sospecha de que quizás es creacionismo, ¿no?, etcétera, estaba ahí. Y el término fue popularizado por George Gamow sucesivamente. Al final se quedó con Big Bang. Lo que pasa es que Big Bang no es descriptivo de lo que realmente ocurrió en el origen del universo. Es una idea errónea, porque parece que es una explosión y no fue exactamente eso. No fue una explosión. Nos lo vas a explicar en un momento. Dinos una cosa, ¿qué es exactamente te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué no es el Big Bang? Normalmente la idea que mucha gente tiene en la cabeza es que el Big Bang es una especie de explosión de un petardo. Un petardo explota, pum, en un espacio vacío, entonces la materia se desperdiga. Y esa sería la expansión, según la idea general que la gente tiene. Pero esa idea es errónea. No es así. O sea, el Big Bang produjo no solamente la materia, sino además el propio espacio y el propio tiempo. O sea, tanto el espacio como el tiempo, y esto es una lección de la relatividad general, son actores. No es un marco donde suceden las cosas, sino son creados, generados, tienen propiedades, son elásticos. Son elásticos. Entonces, el Big Bang generó también el espacio y también el tiempo. He traído un modelito muy sencillito, lo podemos hacer en casa si lo deseamos, y esto es un modelo de universo. Esto es seguro, ¿no? No esto es seguro. Esto simplemente es una botella de gas a presión, y esto es un globo. Entonces, vamos a suponer que en este modelo el universo tiene solamente 2 dimensiones, no tiene 3, 2. O sea, el espacio va a ser lo azul, o sea, esta goma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a simular cómo funciona. El universo funciona así. Se va expandiendo. Es el propio espacio el que se expande, es decir, la goma azul. Estos puntitos simulan, cúmulos de galaxias. El ladrillo fundamental del universo son los cúmulos de galaxias, que son racimos o conjuntos de galaxias. Y lo que está ocurriendo ahora es que las galaxias se están separando entre sí, porque el espacio que hay entre ellas crece.
La relatividad general nos dice que el espacio es elástico, así que esto es un buen modelo, una especie de goma elástica. La gravedad, además, curva ese espacio. Esa es la idea fundamental de la relatividad general. Pero no es un modelo del todo perfecto. ¿Por qué? Porque hay un dentro y hay un afuera. En el universo no hay tal cosa. El universo es solamente la goma azul, no hay nada más. No hay un gas que lo infle, ¿de acuerdo? No existe este exterior, no existe ese interior. El universo es un trocito de esta goma. Esa es la idea fundamental. ¿Y cuál es el límite de esa expansión? Porque el globo, si seguimos hinchándolo... El globo, si seguimos hinchándolo, reventará, por supuesto, pero no es ¿Hay eso. límite o no lo sabemos? No lo sabemos. Según las teorías actuales, según las mediciones actuales, el universo seguirá expandiéndose por siempre. Hay algunas alternativas, pero de momento lo único que podemos afirmar, según... La ciencia solamente te va a proporcionar una verdad provisional. Y la verdad de ahora mismo es que no tenemos dogmas, ¿de acuerdo? Es que el universo se estará expandiendo por siempre. Juanjo, ¿cuándo sucede el Big Bang? ¿En qué momento? Pues el Big Bang sucede hace 13.800 millones de años, que ya son años. Está calculado, ¿no? Eso no es lo de la prueba del No carbono, está calculado, está medido, que es distinto. O sea, había pues estimaciones, pero hace unos años pues se decía entre 10.000 y 20.000 millones, y se decía pues 15.000 millones, que es el promedio, ¿no? Pero ahora, gracias a las misiones WPAP y Planck, pues podemos saber, más o menos, podemos medir que el universo tiene unos 13.800 millones de años. Y sabes que como periodista tengo curiosidad y quiero saber qué había antes del Big Bang, si es que había algo. ¿Qué hay allá afuera? Buena pregunta. La respuesta tradicional es que no hubo antes. Como el tiempo fue creado en el propio Big Bang, entonces la pregunta no se puede plantear. Bueno, no hubo antes porque no lo sabemos. No sabemos lo que hubo. No lo podemos probar todavía. El tiempo es un ente físico. El espacio también. Y por lo tanto, como entes físicos, pues pueden ser pues, deformados, creados, etc. Entonces, según la relatividad general, pues no hubo un antes. Pues es la teoría establecida que tenemos hasta ahora, la teoría establecida que explica esta expansión, ¿de acuerdo? Pero hay teorías alternativas todavía sin comprobar, todavía muy provisionales, que pueden dar especulaciones sobre qué hubo un antes, ¿no? Entonces hay algunas que dicen que, bueno, que procede de un universo que se estuvo contrayendo, ¿no? Bueno, pero no podemos afirmarlo. De todo lo que nos estás contando, el Big Bang, bueno, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Qué pruebas tenemos? Lo estás un poco ya barruntando, pero ahora mismo concretemos. ¿Por qué sabemos que es lo que es una teoría, no es...? Bueno, teoría, desde el punto de vista científico, es la máxima categoría que se tiene. La teoría de la gravedad de Newton es una teoría, pero no se explica perfectamente la gravedad. Entonces, para el hombre de la calle, pues teoría a lo mejor significa, bueno, especulación. No, en ciencia no. En ciencia no hay este tipo de ambigüedad. Si algo está muy poco comprobado, se le llama hipótesis. Pero el Big Bang se basa en pruebas experimentales. La ciencia siempre se basa en pruebas experimentales. Si no las puedes hacer tú en un laboratorio, pues puedes medir ahí afuera con un telescopio, etc. Y aprovecharte de los experimentos que la naturaleza ha hecho ya por ti. Entonces hay tres pruebas fundamentales. Una es la propia expansión, la otra es el fondo cósmico de microondas y la tercera es la nucleosíntesis primordial. Nada menos. Nada menos. Ardo en deseos de conocer qué hace ahí una pila en la mesa. Eso lo dejamos para el final, pertenece a la nucleosíntesis primordial. ¿Y eso sería? Aquí está el Big Bang recogido, hay una prueba, esto es... Más o menos. Bueno, vamos a adelantar y vamos a hablar primero de la nucleosíntesis primordial. Háblanos. Podemos calcular, el universo estaba muy caliente al principio, era muy denso, pero se estaba expandiendo. Con el tiempo se enfrió y con el tiempo pues, se diluyó la materia que había ahí adentro. Pero al principio estaba muy concentrado, de tal modo que se producían reacciones de fusión nuclear, se producía transmutación de elementos. El comienzo era solamente con hidrógeno, protones, nada más. Pero según este universo estaba pues, caliente, pues se formó helio, litio, berilio, elementos muy ligeros de la tabla periódica, de pequeñas cantidades. Si uno realiza los cálculos, dice, ay, pues hay tanto litio, tanto berilio, tanto helio, y apuntas con tu telescopio y mides la cantidad de helio, berilio o litio que hay en el universo, puedes comprobar si efectivamente es así. Y así es. Las proporciones de elementos ligeros es la predicha. Por lo tanto, eso es una prueba del Big Bang. El litio de nuestras pilas de botón
como esta, esto es primordial. Casi todo el litio procede del principio del universo. Todos los demás elementos, el carbono de tu cuerpo, el calcio de tus huesos, etcétera, eso procede de las estrellas, porque son las estrellas las que forman los elementos pesados. Pero los elementos más ligeros, los del principio, los primordiales, como el litio, eso se generó en el propio Big Bang. El helio de los globos, estos, pues en su mayor parte en el universo es primordial. En la Tierra no, porque perdimos el helio hace muchísimo tiempo y procede de desintegraciones radiactivas. Pero es otro caso de elemento ligero primordial. Juanjo, sí, pero ¿qué otras pruebas tenemos? Cuéntanos. Pues tenemos otras dos. Una es la propia expansión. Esto quien lo descubrió fue Hubble. El telescopio espacial Hubble le pusieron ese nombre por él. Él descubrió que cuanto más lejos está una galaxia, pues más rápidamente se aleja de nosotros. Y la mejor explicación para eso es precisamente la idea de expansión, la idea del globo. La galaxia no se mueve dentro del espacio, lo que está ocurriendo es que el espacio entre las galaxias crece. Y cuanto más lejos está una galaxia, pues más crece ese espacio. Entonces esto es una prueba fundamental y fue lo que realmente además corroboró la idea de Big Bang e incluso la relatividad general, que era la teoría o es la teoría que nos explica todo esto. Y la otra prueba es el fondo cósmico de microondas. Es una historia más muy bonita porque estaban un par de investigadores de los laboratorios Bell en New Jersey investigando con una antena de comunicaciones, Wilson y Penzias. Y había un ruido de fondo ahí electromagnético de microondas que no sabían de dónde procedía, ¿no? Quitaron hasta unas cacas de paloma que había ahí pegadas a la antena para intentar eliminar ese ruido, hasta que descubrieron que no, que realmente lo que ocurría es que ese ruido no era ruido, sino que eran unas ondas de microondas que procedían de todas direcciones. Eran unas microondas que bañaban todo el espacio, o sea, bañaban todo el universo. Y la explicación para esto es muy bonita, y es que el universo estaba muy caliente, tan caliente que emitió pues, radiación electromagnética, luz. Conforme el universo se fue expandiendo, esas longitudes de ondas se alargaron y al final pues, terminaron pues, lo que es la gama de microondas, igual que nuestro horno microondas de la cocina. Pero si nos fijamos, en las televisiones antiguas había una nieblecilla cuando no había canal, sí. Pues parte de eso, un porcentaje, es precisamente el fondo cósmico de microondas. Es muy interesante. Fíjate. O sea, que en la tele veíamos el Big Bang. Tendría hasta una gran audiencia. Estábamos viendo nuestro propio pasado. Estamos viendo el propio pasado. Juanjo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ya estás preparando el siguiente capítulo, ¿verdad? Oh, sí, claro, por supuesto. Muy bien, gracias por estar aquí. Hasta aquí el primer capítulo del Rincón de la Ciencia con el doctor Juan José Moreno en Udima Televisión. Nuestro objetivo, bueno, como dijo en su día el divulgador Manuel Calvo Hernando, es ayudar a que el conocimiento científico deje de ser un arcano impenetrable y pase a convertirse en una forma fascinante de ver el mundo.